Vamos a ver el día de hoy del versículo 17. Es un pedazo que trae 3 versículos largos y nada más voy a predicar 2. No tendría tiempo de cubrirlo de una manera correcta. Y es el versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y dice así, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para quitar, para destruir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Amén. Pueden tomar asiento y maestros, maestras, gracias por su servicio. El Señor bendiga a los niños. A las personas que el día de hoy nos visitan, enfrente de sus bancas hay una tarjeta. Nos encantaría que la llenen y que si nos hacen el favor de dejarla al final, ahí en la pérgola que está saliendo a su mano izquierda con sus datos, nos va a dar mucho gusto poderlo hacer. Y si también es la primera vez que nos visitas, ahí en tu boletín hay una hoja en blanco donde vamos a estar llenando los espacios de la predicación. Así es que gracias a los que vayan a llenar esta tarjetita, puedes pasar ahí y dejarla. Y vamos empezando. Tienen precisamente ahí en su hojita el propósito del texto que acabamos de leer, de esta parte que acabamos de leer. Les digo, no lo alcanzaría a cubrir. Y dice, Jesús es el cumplimiento de las profecías y el que cumplió las leyes de la palabra, dando evidencia de que Él era el Cristo profetizado y que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Hemos estado viendo en este sermón, en el primer sermón del Señor Jesucristo, las enseñanzas que caracterizan o deben de caracterizar a la vida de todos los creyentes. Una persona que cree en Cristo es una persona que le cree a lo que está escrito y que busca de una manera intencional cómo ponerlo en práctica. Y este sermón tiene una secuencia lógica perfecta. Jesús empieza hablando de cuáles son las características de los hijos de Dios, como dice Juan 1:12, aquellos que vinieron a Él y que les recibieron como Salvador, dice, son hijos de Dios, que son pobres, como veíamos en el principio del Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, lógicamente, por su pecado, por su condición, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia en sus corazones, porque ellos serán saciados. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de parte de Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Serán bienaventurados cuando por la causa del nombre del Señor Jesucristo sean perseguidos y se diga toda clase de mal contra ellos mintiendo, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Inmediatamente después de que vimos eso, vimos que el Señor Jesucristo, aquellos que han decidido seguirlo, ha hecho de ellos sal y luz. Tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú eres una persona que tiene una encomienda por parte de Dios de traer un sabor a este mundo que está pudriéndose, que huele mal, que sabe mal, que estamos viendo lo que está pasando, y tú eres una persona a quien Dios ha capacitado de una manera sobrenatural, siendo tú un portador de la palabra de Dios para hablar a aquellos que no saben a dónde van, que van a pasar tal vez una eternidad apartados de Dios, y que eres luz, eres una persona que puedes traer claridad a aquellos que de la misma manera no saben dónde andan, no saben para qué existen. O sea, la palabra de Dios claramente nos dice el propósito por el cual nos hicieron. E inmediatamente después de esto, Jesús dice algo que tiene que ver con todo lo que les acabo de decir.
Llega Jesús y les dice, no he venido, dice, no he venido a quitar la ley. En los tiempos del Señor Jesucristo, toda la gente religiosa era muy exagerada con su manera de cuidar, en su opinión, la ley de Dios, lo que eran los 10 mandamientos. Pero como el hombre no los pudo cumplir, nunca pudieron, ni siquiera con el primer mandamiento. De hecho, por eso vemos cuando personas dicen que creen que van a ir al cielo porque cumplen los 10 mandamientos. Como les he dicho anteriormente, la primera pregunta que debemos hacer es, ¿cumples el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién los cumple? ¿Quién cumple eso? Bueno, los fariseos, la gente religiosa de aquellos entonces, empezaron a inventar una serie de normas, de requisitos, que llegaron a hacerse más de 630 mandamientos, para que la gente los siguiera y pudiera así de alguna manera, esta es la mentalidad, serle agradable a Dios. Tanto mandamiento, tantos requisitos, se hicieron tradiciones. Entonces esas tradiciones para los judíos eran muy importantes. Entonces viene Jesús y empieza a predicar el Sermón del Monte, diciendo, benditos, bienaventurados son estos que acabamos de leer. Los pobres, los humildes, los limpios. Esos son benditos. Entonces, la gente de aquel entonces, a la hora de estar escuchando a este hombre, que no sabían que era el Hijo de Dios, dicen, nos viene a enseñar algo diferente. Nos viene a enseñar cosas nuevas. Y Jesús, desde su primer sermón, quiere que quede una cosa bien clara. Dice, hagan de cuenta, les lo voy a poner así, no crean que yo he venido a deshacer el Antiguo Testamento. Quiero que les quede bien claro esto. Quiero que ni lo piensen, ni se les ocurra, dice, yo no he venido a eso. Vengo con una intención. Y la intención es que los mandamientos de Dios, no los de la tradición, los mandamientos de Dios, yo los he venido a cumplir. No lo dice aquí, se los parafraseo yo, es todos al pie de la letra. No únicamente lo que los mandamientos enseñan, y los que no sepan dónde están los 10 mandamientos, lean en sus Biblias, no ahorita, el capítulo 20 del libro de Éxodo, ahí están. Ahí están. Sino también vengo a cumplir todo lo que los profetas dijeron. Y tampoco lo dice el texto, pero lo que dijeron de mí, dice el Señor Jesucristo. Vine a cumplir todo lo que para el hombre era prácticamente imposible. Imposible. Cumplir los 10 mandamientos era imposible. No únicamente eso, sino todas las profecías que el Señor Jesucristo vino a cumplir de una manera completamente sobrenatural. No sé si ustedes sepan, pero muchos de los profetas mayores existieron antes de Cristo alrededor de 700 años, 600 años, 800 años. Ustedes pónganse a pensar que alguien les dijera a ustedes, ¿sabes qué? En 500 años va a pasar esto, y les da detalles específicos de algo que nadie sabe más que Dios, y luego llegar ese momento y leyeras tú y dijeras, ah, caray, este antepasado dijo de mí una cosa. Está impresionante. Bueno, el Señor Jesucristo se dijeron cantidad de profecías, y todas se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir al pie de la letra. Por lo tanto, para nosotros acercarnos a la palabra de Dios y ver esto, es importante que le pongamos una mayor dedicación, un mayor empeño
a ver entonces por qué Jesús dijo que Él no venía a abrogar, a quitar la ley o los profetas, sino a cumplirlos. ¿Qué quiere decir eso con nosotros? ¿Qué representa para el creyente? Esas son palabras sumamente importantes. La gente se desvivía en ocasiones por querer saber cómo le hacía para hacerle agradable a Dios. Lo mismo sucede el día de hoy por una falta de conocimiento, la cual genera en mucha gente mucho desconcierto en cuanto a si están bien o no con Dios. Yo le he preguntado a personas, ¿tú qué quisieras saber el día de hoy en relación con Dios? Y comúnmente me dicen, saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia claramente nos dice cómo se va a hacer esa voluntad de Dios. Decimos, es siguiendo los 10 mandamientos. En parte tenemos que ver eso y cuidar de no porque el Señor Jesucristo los vino a cumplir, quiere decir que ya no se aplican a nosotros. Los 10 mandamientos tienen una aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Los 10 mandamientos. Ya sé que algunos de ustedes estarán pensando, también el sábado, ahorita voy a hablar de eso. El Señor Jesucristo, y tengo que hacer referencia a otro evangelio, porque cuando les dice, no he venido a hacer esto, estaba el Señor Jesucristo sabiendo perfectamente, si es que no estaba ya pasando, al menos en el Evangelio de Mateo no tenemos una claridad específica en cuanto a que ya se le estaba acusando de que anduviera enseñando cosas diferentes, pero leemos el Evangelio de Lucas, les dice el Señor Jesucristo, esas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos, porque en el libro de los Hechos dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, están hablando de Pablo. Dice que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés. O sea, andaba ya Pablo el apóstol predicando el evangelio y la gente le decía, tú lo que andas haciendo, le andas enseñando a la gente que se aleje de la ley de Moisés. Dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, esto fue un shock muy tremendo para mucha gente que acostumbrada a seguir los 10 mandamientos y toda la ley, de repente ahora les dijeran, ¿sabes qué? La manera de que tú puedes llegar al cielo es por medio de una persona y esa persona se llama Jesucristo. O sea, imagínense ustedes. Y sucede aún el mismo día de hoy. Gente que a la hora que tú le puedes compartir el evangelio dice, ay, sí, así tan fácil. Bueno, no fue nada fácil. Le costó derramar toda su sangre, le costó el recibir la ira de Dios en esa cruz por ti y por mí. Decir fácil llegar al cielo es que no es fácil por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo Jesús hizo. Y esa es la cosa que nosotros tenemos que quedarnos con ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque así empieza el evangelio. Y Jesús quiere que tú sepas, que tú y yo sepamos que esto de no vine a quitar la ley sino a cumplirla, tiene un poder trascendental en todos y cada uno de nosotros. Todo lo que Jesucristo vino a cumplir, nosotros no podíamos. No podíamos, o sea, Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén, empieza la decadencia del hombre, que sus hijos ya cuando nacieron, Caín y Abel y todos los demás que nacieron de Adán y Eva, nacieron después de que pecaron. No nacieron antes de que pecaran. Entonces, a partir de ahí venimos nosotros manchados de pecado, de rebelión contra Dios. Entonces, Dios les dice, esto es lo que tienen que hacer. Pero no les dice que para salvarse, sino para saber cómo vivir. Entonces viene Jesús y cumple con la ley de Dios, los 10 mandamientos. Eso es lo que conocemos nosotros como la ley moral de Dios. O sea, una persona que cumple los 10 mandamientos, que no puede, decimos es una persona moral. Bueno, esa es la ley moral de Dios. Una persona que los viola es una persona inmoral. Una persona que está en rebelión contra Dios a la hora de hacer lo contrario a lo que está escrito. Y Él vino y la cumplió de una manera perfecta.
amó a Dios con todo su corazón, a su prójimo como a sí mismo, nunca rindió culto absolutamente a nadie más, honró a sus padres, no mintió, no robó, no adulteró, nunca pecó, nunca pecó. Entonces viene Jesucristo como el cumplidor de la ley y que forma parte de lo que ahora nosotros podemos recibir por parte de Dios en la persona de Jesucristo como un certificado de haber cumplido con los 10 mandamientos. Dices tú, a ver, espérate, ¿cómo? O sea, porque Jesucristo cumplió la ley completita, perfectamente, ahora yo puedo, a la hora de que confío en Cristo, su sacrificio se aplica a mí, su justicia, igualito. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelantito en cuestiones de, tú pones tu confianza en la persona de Jesucristo, Jesucristo vino a cumplir algo que tú no podías, ahora Jesucristo te dice, yo te regalo eso. Esa es la primera, la ley moral de nuestro Dios. La otra es la ley judicial. O sea, Dios le dio al pueblo de Israel leyes que lo hacían distinto a todas las naciones de la tierra. A ellos les dio leyes en relación con la agricultura, con la dieta. O sea, hay muchas cosas que los judíos aún el día de hoy no comen. ¿Por qué? Porque ellos se rigen por la ley del Antiguo Testamento, leyes de las propiedades, leyes que tenían que ver con la higiene, con su vestimenta. Dios le dio al pueblo de Israel unas reglas que tenían ellos que cumplir para hacerlos distintos a todas las naciones de la tierra. La dieta y todas esas cosas que les acabo de mencionar, a los judíos al día de hoy los siguen caracterizando. Otra de las leyes, y esta tal vez, si no es la más importante, pudiera ser la más importante, la ley ceremonial. La gente tenía que venir con un animalito y ofrendarlo a Dios, lo tenían que cortar y quemar. El sacerdote, había familia de sacerdotes en el pueblo de Israel, y este hombre que Dios establecía era la única persona que podía entrar en el lugar santísimo. Este hombre entraba una vez al año a ofrecer los sacrificios por todo el pueblo, derramando sangre de algún cordero en las paredes. Esto redimía temporalmente los pecados del pueblo de Israel, pero no les quitaba su pecado. Entonces Jesús viene y se presenta como Dios lo presenta como el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Este fue el sacrificio de Dios por el hombre. Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, la gente llegaba a ir al templo y decía, este es el Cordero de la familia Ávila, de la familia González, Rodríguez, Pérez. No. Este es el Cordero que Dios le da al mundo para la hora que Él muera pueda quitar los pecados de todo aquel que deposita su fe en la persona de Jesús. Ese es poder. Ahí está Dios teniendo misericordia de nosotros, dándonos el Cordero que vino a cumplir con todos los requisitos que los sacerdotes tenían que cumplir. Tenían una vestimenta especial con piedras preciosas y un gorrito, y a mí se me hace un poquito particular la vestimenta de los sacerdotes, pero sí lo definió Dios. Él dijo que se tenían que hacer esas cosas, y esta persona, este sacerdote, instituido por Dios, tenía que presentarse habiendo él hecho sacrificio por su persona. Si este hombre entraba en pecado al lugar santísimo, caía fulminado, muerto inmediatamente. Entonces les ponían unas campanitas en el cinto y en los pies, unos cascabelitos,
y oían cuando estaba el sacerdote presentando el sacrificio, y si los dejaban de oír, estaban amarrados con una cuerda. Si no sonaban, los empezaban a jalar, muertos, porque entraban en pecado. Y Jesús es el sacrificio perfecto de Dios, sin pecado, que pudo venirse a presentar delante del Padre y se entrega como un sacrificio vivo a cumplir todos los requisitos de la ley. En sus Biblias, en el capítulo 9 del libro de Hebreos, dice así, les voy a leer del versículo 11, dice, pero ya, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesucristo se presenta a Él en la presencia de Dios, ahí muere, es sacrificado Cristo por nosotros y nos da una redención eterna. Jesucristo cumplió con todos los requisitos de la ley, cumplió con todas las profecías de su persona en el Antiguo Testamento para darnos a nosotros una redención eterna. Por eso, y esto es una cosa que iremos a ver en otra ocasión, ahora dice que Dios ha hecho de ti, sobre todo de todos los hombres, varones, Dios ha hecho de ti un sacerdote. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el que intercedes por tu esposa. Tú eres el que intercedes por tus hijos. Tú eres el que te presentas delante de Dios para interceder por tu familia. Tú eres el que les modelas a Cristo. Tú eres el que les hablas de Cristo. El que cuida de sus vidas, no únicamente con su ejemplo, sino con su intercesión. Y esto lo leo del capítulo, yo no recuerdo que es el capítulo 17 de Apocalipsis, donde dice, e hizo de vosotros una nación de reyes y de sacerdotes. Pero entonces, volviendo al punto aquí, una vez que Jesús cumple con este sacrificio, nos abre a todos, ahora sí, una entrada a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere, dice el capítulo 27 de Mateo, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese sacerdote que les digo que entraba, tenía que pasar por unas cortinas muy gruesas, creo que medían alrededor de 4 pulgadas, era tela sobre tela sobre tela, 4 pulgadas. Entonces, a ese lugar santísimo nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿okay?, a ofrecer por los sacrificios. Esa cortina nos separaba de la presencia de Dios que estaba en el templo. Cuando el Señor Jesucristo entra y se entrega como el Cordero perfecto sin mancha, cuando está Jesús en la cruz, dice la palabra de Dios que el velo del templo, imagínense una cortina de 4 pulgadas, de una manera sobrenatural, dice, y el velo del templo fue roto de arriba a abajo. Dios lo rompió con el sacrificio de Jesús. ¿Sabes para qué? Para que ahora tengas tú y yo acceso directamente al Padre. Por eso, si se fijan aquí en esto que acabamos de ver la semana pasada, de vosotros sois la luz del mundo, vean lo que dice el versículo 16 de Mateo 5. A ver si se fijan en una cosa. Dice,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. El concepto de Dios como Padre en el Antiguo Testamento se menciona, creo, una o dos veces, en todo el Antiguo Testamento se habla de Dios como Padre. De hecho, los que en alguna ocasión hayan visto alguna literatura judía el día de hoy, ellos no ponen el nombre de Dios en nada, dejan un espacio. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahvé o Jehová es un nombre tan santo que no lo escriben. Entonces, de repente, dirigirte a Dios como vuestro Padre, Jesús les estaba diciendo, ahora que se rompe el velo, tú puedes entrar con tu Padre Celestial y platicar con Él, tener una comunión con Él. Por eso, ahorita que les compartía lo que les compartí, este es tu Padre Celestial que te ama de una manera incomprensible. Jesús vino a cumplir con todos los requisitos para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Y muchas veces no lo visitamos en días, algunos en semanas. Este es tu Padre Celestial que te ama, como dice la Escritura, con un amor que sobrepasa el entendimiento del hombre. Él quiere cuidarte de que caigas en el mal. Por eso dice el Padre nuestro, dice, Padre, no nos dejes caer en tentación. ¿Quién aquí no tiene tentación? Todos tenemos tentaciones. Seríamos unos mentirosos de primera si dijéramos, no, yo no tengo tentaciones. Esa es tu primera tentación. Que eres un mentirosote y no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, líbranos del maligno. Hermanos, es nomás cosa de voltear a nuestros alrededores y ver las tragedias en todas partes. Siempre han existido, ¿eh? Esto no es nada nuevo, siempre han existido. Ahí lo vimos en el huerto del Edén diciéndole a Eva, ¿tú crees que Dios no quiere pues comer lo que sea? Lo que pasa es que no quiere que seas como Él. Eso es lo que quiere Dios, que no seas como Él. Por eso te prohibió, es un egoísta Dios. Come, ándale. Ahí. Hermanos, si el Espíritu Santo de Dios nos permite ver que Jesús ya cumplió con estas cosas, entonces podemos ver a través de la resurrección de Jesucristo, dice, el significado de todas las Escrituras está desbloqueado por la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué puse esto aquí? Por una razón muy sencilla, muy sencilla. ¿Se acuerdan ustedes, los que leen la Biblia, que cuando Dios está hablando con Adán y Eva le dice, no comas del fruto, que no quiero que comas, porque el día que peques, ciertamente que morirás. Pecado, la ecuación es muerte. La paga del pecado, cualquier persona que peca, va a pagar con muerte. Por eso todos los humanos nos morimos. Bueno, por eso Cristo resucitó, porque no pecó. Y la muerte no lo pudo detener. Entonces, en la persona del Señor Jesucristo, al cumplirse todas estas cosas, viene y nos da el poder de toda su palabra para que nosotros a la hora de leerla, entenderla, meditarla, conocerla, podamos vivir con una tranquilidad en nuestra relación con Dios que es provista por la persona de Jesucristo. El día de hoy. El día de hoy está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por ti para que tú te acerques a Dios. Si tú eres una persona que fácilmente se identifica con lo que dije al principio, de que yo nomás cuando necesito a Dios o yo tengo mi manera de pensar y de creer, ¿sabes qué? Él tiene la manera que tú debes de pensar y de creer. Él es el que la diseñó. A menos de que tú creas que tú eres el fabricante de tu religión y que tu religión es la correcta. No, por eso dice, yo te doy la manera de que seas salvo por medio de mi Cordero. Porque ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó con la gente de aquellos entonces, empezaron a inventar todas las maneras para poder ganar el favor de Dios. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy?
se siguen inventando religiones que si tú haces esto o haces aquello, tú vas a poder ganar el favor de Dios. Dos religiones, les he dicho muchas veces, nunca se los voy a dejar de decir. La que el hombre ha inventado, ponle el nombre que quieras, que le va a poner todo tipo de reglamentos y expectativas y dogmas, doctrinas, etcétera, para ganar el favor de Dios. Si tú haces esto, si tú haces esto otro, si tú haces esto, que ninguna de las religiones de la tierra te asegura que tú puedas llegar a la presencia de Dios. Pero la que inventó Dios, la palabra de Dios que nos da, nos dice, tú ahora tienes acceso a mi persona, porque Cristo rompió ese velo del templo para que tú entraras a mi presencia y pudieras tener comunión conmigo. Por eso dice, cuando tú ores, entra a tu closet. Y allí en lo secreto, tu Padre te va a escuchar. Y lo que tú hagas en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Dios quiere, hermanos, bendecirnos. Él quiere que nosotros sepamos sus bondades, su misericordia. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, que nos acerquemos a Él confiadamente. Y lo dice así, más adelantito dice, porque Él es galardonador de los que le buscan. Si Jesús nos abrió el camino, vino a cumplir con todos estos requisitos, nos abrió el camino para que vayas con papá y digas, necesito dirección, necesito iluminación, necesito claridad, necesito entendimiento, necesito sabiduría, Señor, necesito saber qué hacer. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios, el cual dará, ¿qué dice? Ampliamente y sin qué reproche. No te va a decir Dios, con que quieres sabiduría, ven acá. ¿No te has estado acercando? No. Acérquese a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le costó a Jesús su vida. ¿Ustedes creen que a Jesús le fue fácil obedecer? Fue bien difícil. Bien difícil. Cuando estaba en huerto de Getsemaní, dice, Padre, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Líbrame si es posible de esta muerte, Señor. Líbrame. Pero ¿sabes qué, Señor? Que no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Dice que caían como gotas de sangre a la tierra. Dice el libro de Hebreos que a Jesús le costó su obediencia. Era 100% hombre y 100% Dios. Y hay que tener cuidado de no querer nosotros en algún momento dado querer justificar que a Jesús le fue fácil hacer la voluntad de Dios, porque pues acá era Dios, 100% Dios, era 100% hombre. 100% hombre. Ahora, eso es en cuestiones de la ley y qué de los profetas. ¿Cuáles profetas? ¿Qué dijeron los profetas acerca del cumplimiento de la persona de Jesucristo? Les voy a leer varias partes de la Escritura, no quiero que ustedes las busquen, traigo una lista aquí nada más de 18, que podía haber traído muchas más. Pero el profeta Miqueas profetizó que Jesucristo iba a nacer en Jerusalén, 696 antes de Cristo. El profeta Oseas profetizó que el Mesías sería llamado a que saliera de Egipto. ¿Se acuerdan que dice de Egipto llamé a mi hijo? Jesús y María se fueron a Egipto, donde estuvo algún tiempo, y Dios le hablaba a Jesús y a María, vengan para acá. El profeta Jeremías profetizó que iban a matar a todos los bebés. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació que Herodes estaba enfurecido y que dijo a todos los niños menores de 2 años, mátenlos? Que lo mismo pasó con el prototipo de Jesús en la persona de Moisés, el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? A todos los niños chiquitos, mátenlos. El profeta Isaías dijo que un profeta
iba a salir del desierto a preparar el camino del Señor. 700 años antes de Cristo. Isaías dijo que saldría de Galilea a los gentiles. Isaías dijo que el Mesías llevaría nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y que iba a ser el cordero del sacrificio. Malaquías predijo la venida del Mesías, precedida por una figura como la de Elías, como el profeta Elías, que se vio esa en la persona de Juan el Bautista, y traigo muchas otras más. Se cumplen profecías donde Jesús no tuvo absolutamente, o sea, como persona, como hombre, nada que ver. Esto está astronómicamente imposible, y una vez les di la estadística. ¿Qué sería que se cumplieran 8 profecías de la persona de Jesús? 8, no de las tantas que hay, que era como si este edificio estuviera lleno de granitos de arena transparentes, y uno de ellos fuera un diamante. O sea, imagínense de arena hasta el techo todo así, no cabe nada. Y a una persona con los ojos cerrados, le dijeran, aquí adentro hay un diamante del tamaño de un grano de arena. Te vas a meter, digo que es imposible que se meta o se muere, te vas a meter así como, y que lo encuentres a la primera, con los ojos cerrados, que dijera, este es. Son astronómicas las posibilidades de que todas estas profecías se hayan cumplido en la persona de Jesús. Cumplió la ley, cumplió la profecía. ¿Y por qué es importante? Porque todo el Antiguo Testamento habla de una persona, habla de Jesús. La ley y los profetas están apuntando a que un día va a venir el Mesías. Ahora, viene el Mesías, y la segunda parte de nuestra predicación que estamos viendo el día de hoy es que viene a decirnos que su palabra se va a cumplir toda, absolutamente toda y sin error. No va a pasar ni un punto ni una coma. Hagan de cuenta, no le va a faltar a una T, la barra que la hace T, ni a una I le va a faltar el puntito sobre la I sin que se cumpla. Eso es lo que Jesús vino a decir. Van a pasar el cielo y la tierra, pero el detalle más pequeño del alfabeto griego, se va a cumplir. Eso que dice una J, una tilde, la letra más pequeña del alfabeto, ¿qué dije? Griego del Nuevo Testamento. Griego el Nuevo Testamento, hermanos, hebreo el Antiguo Testamento. Es una como curvita en una letra que diferencia una palabra de otra. Y la otra es como una comita. Dice Jesús, se va a cumplir toda al pie de la letra. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay 2 cosas sobre la faz de la tierra que son eternas. 2 cosas son eternas sobre la faz de la tierra, que son la palabra de Dios y el alma del hombre. Por lo tanto, el hombre necesita saber cómo es que su alma va a ser una que viva en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Cómo va a ser eso? El Señor Jesucristo dice algo que nos debe de poner a pensar. A nosotros como seres humanos hay algo que nos da tranquilidad. ¿Saben qué es? Ver cosas. El otro día estaba viendo de una serie nueva, me mandó un hermano de aquí, una serie nueva que va a sacar, creo que es Amazon, en sus series de televisión, donde le están diciendo a los, seguramente que está muy encaminada a los jóvenes, si no lo ves, si no lo tocas, no lo creas. Y lo dice así, bienvenido a nuestra congregación. Y Jesús, para dar un golpe fuerte a esta situación del poder de su palabra, dice, primero se va a acabar el cielo que ves y la tierra, pero mi palabra
no va a pasar jamás. El apóstol Pedro, que vio a Jesús caminar sobre el agua, que lo vio transfigurarse delante de él, que dice que su ropa se quedó brillante, que los encandecía. Este Pedro que vio a Jesús después de que resucitó, este Pedro que fue lleno del Espíritu Santo, igual que todos los demás y los 120 que estaban en el aposento alto, este Pedro, inspirado por el Espíritu Santo a la hora de escribir, escribe algo. Dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, lo leímos cuando estuvimos estudiando Pedro. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Jesús está diciendo, mi palabra no pasará jamás. La pone a la par de la palabra del mismo Dios. Todo lo que yo estoy diciendo, dice Jesús, no va a pasar nunca. Por eso es tan importante que tú y yo estemos tan familiarizados con la palabra de Dios. Si Dios la dejó escrita, la dejó porque es importantísimo que tú y yo la conozcamos. La afirmación que el Señor Jesucristo está haciendo es diciendo así, mi palabra es una autoridad absoluta, tiene todo el respaldo de la palabra de Dios. Y vemos como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Nosotros a la hora de ponerle esta importancia y darle esta importancia, queremos ver ¿por qué? ¿Para qué? Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 19 del libro de los Salmos. Tú eres una persona que desea ser transformada, crecer, parecerte, como dice la palabra de Dios, que para eso nos crearon, para parecernos cada vez más a Jesús. Sepas ¿qué dice la palabra de Dios? Esta palabra que dice Jesús, mi palabra es autoridad. De cierto te digo. Tiene toda la autoridad. No te queda aquí la menor duda. Vean lo que dice el Salmo 19, versículo 7, así. La ley de Jehová es perfecta. Y vean lo que hace aquí. Convierte el alma. La transforma. Esa persona que batalla en su manera de ser, es una persona que por la palabra de Dios, a la hora que tú la lees y la crees y la obedeces, te transforma. Dice el testimonio, o sea, lógicamente el testimonio que Dios da en su palabra es fiel. ¿Y qué hace? Sabio al sencillo. Tú eres una persona sencilla que no sabe ni qué onda con la vida, que andas aquí pajareando y dónde ando, no sé ni qué rollo. Dios quiere que seas sabio por medio de la palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Qué anda haciendo la gente el día de hoy? Drogándose, perdidos en alcohol y etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Porque quieren alegría. Quieren alegría. Les citaba yo hace ratito Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice, el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Te permite ver con claridad. El temor del Señor es limpio, no cambia, permanece para siempre, así como la persona de Dios, que es inmutable. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:20 que no hay justo ni uno solo. Entonces, si tú eres una persona que dice, Señor, yo quiero crecer en justicia, yo quiero ser uno de esos que tienen hambre y sed de justicia en el corazón, entonces la palabra de Dios lo va a hacer. Dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, corregido con ellos. Y vean la segunda parte del versículo, en guardarlos hay gran recompensa. Y uno de ellos, ¿saben cuál es? Lo que dice el versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, todos los que estamos aquí, si no todos, la mayoría,
hemos cometido muchos errores en la vida, muchos errores. Hemos dicho muchas tonterías, hemos causado mucho daño a alguien y muy comúnmente a la gente que amamos. Y hemos tomado decisiones que nos han hecho a nosotros mucho daño. Dice el salmista, líbrame Dios, líbrame de los pecados, de las cosas que traigo aquí, que yo no me doy cuenta. ¿Sabes cómo va a ser la palabra de Dios para que te des cuenta? La vas a estar leyendo y conforme la estás leyendo te das cuenta de que aquí hay algo en lo que tú tienes que crecer. Por eso dice Jesús, mi palabra es eterna, es perfecta, no cambia, tiene autoridad, te dirige, te transforma, te llena, te alegra. Eso es lo que mi palabra hace por ti. ¿Sabes por qué batallamos tanto en leerla? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué la palabra de Dios nos causa tanta dificultad para leerla? Dice el capítulo 7 de Romanos, el versículo 15 así dice, porque lo que queremos hacer no lo hacemos, sino lo que aborrecemos, eso hacemos. Y lo dice Pablo, y me encuentro que en mí hay una ley, la ley del pecado. Tú y yo no leemos la palabra de Dios por pecadores. Nos gusta más ver la novela, el internet, el Face, no hacer nada que la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, mi palabra no va a pasar jamás. Así como la persona de Dios que es eterna, viene Jesús a decirnos, yo vengo a traerte esto. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Jesús cuando estaba hablándole a los discípulos, les estaba hablando con claridad. Hay doctrinas, la doctrina de la perspicuidad de la palabra de Dios, que es nada más y nada menos que la claridad. Y decía una persona, la doctrina de la claridad de la Escritura enseña que el significado del texto puede ser claro para el lector ordinario y que Dios utiliza el texto de la Biblia para comunicar su persona y su voluntad. Lo puede entender un niño, lo puede entender un anciano, lo puede entender una persona que no tenga necesariamente una educación teológica, universitaria. No, la palabra de Dios está clara. Es suficiente. La palabra de Dios es todo lo que tú necesitas para tu vida y tu conducta. El autor Wayne Grudem, que escribió el libro de la teología bíblica, dice esto, dice, la suficiencia de las Escrituras significa que las Escrituras contienen todas las palabras que Dios pretendía que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia redentora. Y contiene todo lo que necesitamos para salvación, para confiar en Él perfectamente y para poder obedecerle tal como Él lo desea. Nosotros no tenemos que andar inventando religiones, hermanos. Nosotros tenemos que venir a la palabra y ver lo que está ahí escrito, que Dios nos ha provisto para que al creerle a Él podamos ser salvos. Y ahorita les voy a los versículos. El doctor John MacArthur dice en la cuestión de la suficiencia, dice, no es necesaria una revelación nueva. No es necesario. Tú no tendrás que pedirle, a ver Dios, dame una revelación de tu palabra. No, la palabra se revela a nosotros a través de la palabra misma. Se interpreta la Biblia a sí misma. Lees aquí cosas que ves aquí cómo se complementan, cómo están perfectamente unidas. Dice, no es necesaria una revelación nueva porque la Escritura es completa y absolutamente suficiente. Tiene toda la autoridad, es clara, es suficiente y es infalible. El Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta. Si la ley del Señor es perfecta, ¿por qué hay quienes dicen que se contradice? Si se contradice, entonces ya no es perfecta, ¿correcto? La razón por la que alguien puede hacer decir ese tipo de cosas,
es porque no la conoce. Yo les quiero animar a ustedes, primero que todo, a que lean la palabra con humildad, con reverencia. Es la palabra de Dios. Se le ha dado al hombre para todo lo que ya leímos y muchas cosas más. Pero la siguiente cosa es que la conozcas de tal manera que cuando alguien te diga, ¿sabes qué? Es que la Biblia escribieron hombres. No, claro que la escribieron hombres. 40, más o menos alrededor de 40. Pero que cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu de Dios. De modo que nosotros a la hora de leer la palabra nos vamos dando cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis cómo está perfectamente hilada. Perfectamente hilada. Entonces, cuando alguien dice, es que se contradice, ustedes gentilmente le pueden decir, enséñame dónde dice. ¿Qué es lo que se contradice? Porque si hay cosas que pareciera que se contradijeran. Por ejemplo, un típico caso es donde dice, ¿por qué no todo el que invoque el nombre del Señor será salvo? Así dice. Y el libro de los Hechos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Se contradice? No, no se contradice. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese, o aquellos que están al borde de la muerte, dicen, ay Dios, sálvame, como Hugo Chávez. Ay Diosito, quítame este tumor que tengo aquí. Me acuerdo que decía Diosito. Ya ven que hay gente que le dice Diosito al creador del cielo y la tierra. Y no se me olvida cuando maldijo, como dijo, de lo profundo de mi ser yo maldigo a Israel. Y de lo profundo de su ser salió un tumor del tamaño de una toronja que no le pudieron operar. Y la Biblia dice que al que maldiga a Israel, yo lo voy a maldecir, dice el Señor. Me puede mucho decirles, pero vean cómo está Venezuela el día de hoy. Hay cosas, hermanos, con las que no nos debemos de meter, pero es necesario que conozcamos qué dice la palabra de Dios. Podemos andar siendo ligeros, superfluos con la palabra de Dios. Queremos conocerla. Queremos saber qué es lo que dice. Hermanos, nosotros vamos a ver el cumplimiento de las profecías. Todos los vamos a ver aquí. Algunos vamos a pasar la eternidad con Él. Algunos aquí no van a pasar la eternidad con Él. Si Jesucristo no es tu Salvador, no es tu Señor, tú no vas a pasar una eternidad con Jesús. Te lo tengo que decir. El libro de Romanos, una vez que el Espíritu Santo nos quiere tener esta claridad en cuanto a la ley de Dios, dice el capítulo 8 del libro de Romanos, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo vino a cumplir la ley, tú le entregas tu vida, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Ahora ya Jesús nos envió a su Espíritu Santo y sigue diciendo, ahí dice, porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia, ahí está, la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Cristo Jesús nos regala la justicia completita a través de la persona de Jesús a cada uno de los que creemos. Dice Colosenses, ahora ya vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Dices, oye, sí, todo esto está bien, pero ¿y qué onda con el sábado? Es uno de los mandamientos y aquí no lo cumplimos, aquí no lo enseñamos. No quiero que se me pase eso. El sábado lo hizo Dios para que lo santificáramos. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Jesús viene y nos dice, yo soy el Señor del sábado. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y les pregunta a los escribas y los fariseos, les dice, ¿es bueno sanar a una persona el sábado? Si tú ves que un buey se cae en un hoyo y ahí lo dejas porque es sábado, dice, ¿está correcto? Dice, no. Lo que pasó es que Dios nos hace
un día especial para que se lo dediquemos a Él. Para que nosotros pensemos en Él, que estemos dedicados a Él. Por ejemplo, cuando a la gente aquí se le hace largo, que 2 horas estamos aquí, hermanos, el domingo es el día del Señor. Es el día del Señor. No son las 2 orillas del Señor. Y el lunes es el día del Señor. Y el martes es el día del Señor. Y el miércoles es el día del Señor. El Señor Jesucristo dice, yo ahora soy su descanso. Los que habéis entrado en mi descanso son los que estamos en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros ahora, por el Señor Jesucristo, podemos descansar, ¿saben de qué? Podemos descansar de andar queriéndonos salvar a nosotros mismos. Ya Jesús pagó. Y este mensaje lo quiero empezar a terminar con lo siguiente. Dice Romanos 10, dice 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es de lo que se trata, esto es lo que vino Jesús a decir. Que si confiesas que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora dices tú, ¿qué tiene que ver que yo confiese a Jesús que ha sido resucitado entre los muertos? Si tú lo crees, fíjate lo que te voy a decir, fíjate bien esto. Si tú crees que Jesucristo fue levantado de los muertos, ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, tú vas a estar enfrente de Él. Y vas a dar cuenta de tu vida. Por lo tanto, te cambia la perspectiva y dices tú, ups, si así es, entonces yo quiero vivir para su gloria. Yo quiero vivir para agradarlo, para servirlo, porque ahora lo puedo hacer no por las obras de la ley, sino porque me ha dado su Espíritu Santo que me lleva a vivir esta vida, primero que todo, amando a mi Salvador, amando a mi Señor Dios, Padre de Jesucristo, su palabra, la cual me transforma. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El doctor John Piper, me gustó mucho como lo puso, dice, la mejor noticia del Evangelio es que el Creador Supremo del glorioso universo ha actuado en la muerte y resurrección de Jesucristo para eliminar todos los obstáculos entre nosotros y Él, para que podamos hallar gozo eterno al ver y saborear su infinita belleza. El mejor ejemplo, hermanos, que tenemos de la palabra de Dios es que no va a pasar. Y así como Dios cumplió con todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo se va a cumplir hasta el último día de nuestra vida en la persona de su Hijo Jesucristo. En el libro de Apocalipsis podemos confiar en que lo que Jesús dijo no pasará como pasan las modas. Algún tiempo va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero si Él ha cumplido con todo lo que ha dicho, hermanos, Él lo volverá a hacer y Jesucristo va a regresar por segunda vez, sin relación con el pecado. La ley nos decía, esto es pecado, no lo podemos cumplir. Jesús vino y lo cumplió. Ahora tú crees en la persona de Jesucristo y le dices, Señor Jesús, yo te recibo a ti como ¿cuál es el nombre? Salvador. El que me salva. Yo no me puedo salvar. No nos podemos salvar, hermano. Él te quiere salvar. Si tú lo conoces, deleítate en tu Señor, gózate con Él, deleítate en su palabra, que te guía, que te exhorta, que te transforma, que te alegra, que te renueva, que te hace que te parezcas cada vez más a Jesús. Pero si tú no lo conoces, tú estás aquí y dices, oye, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo. Te voy a decir esto, es lo mejor que puedo hacer sobre la faz de la tierra. Porque todo lo que Él dijo que iba a suceder, ha sucedido, está pasando y va a pasar completito. Y si tú le dices, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, sé tú mi Salvador,
como el que estaba crucificado enseguida de él, que le dijo, cuando vengas en tu reino, él lo reconoció. No hizo nada. ¿Saben qué hizo? Creyó. Y acabo de leer de Romanos 10:10, que si crees en tu corazón, serás salvo. Ya la ley está cumplida, solamente tienes que recibir la salvación por medio de Jesús. Vamos a orar y si alguien necesita una oración, al final puede pasar aquí al frente o los que van a pasar la pérgola y necesitan más ayuda, por favor, siéntanse en libertad. Vamos a orar. Padre, el día de hoy queremos darte gracias, mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque es eterna, porque es perfecta, porque tú eres perfecto y tú eres eterno, Señor, y tu palabra y tú es lo mismo, Señor, nos has revelado a Jesús y esa persona que vino y se hizo carne es el Verbo de Dios. Señor, gracias que cumpliste todos los requisitos de la ley, Señor Jesucristo, por nosotros, que no podíamos, que has llevado a cabo, Señor, el propósito perfecto de la salvación de todos aquellos que depositamos nuestra fe en ti. Te pedimos el día de hoy tu bendición y queremos darte gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.